Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ostetim, Academia de Embarazo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar del cribado combinado de primer trimestre. El objetivo de este cribado bioquímico ecográfico de primer trimestre es identificar aquellas gestaciones de alto riesgo de padecer alguna anomalía congénita fetal y asesorar a los papás acerca de cuál va a ser el procedimiento de diagnóstico prenatal más adecuado según su caso. Los defectos congénitos que vamos a poder cribar son aquellos morfológicos, basándonos en la ecografía del primer trimestre y sobre todo en la del segundo trimestre, la semana 20, que es la ecografía morfológica, y defectos cromosómicos, que son aquellos en los que nos vamos a centrar en este vídeo. En el cribado combinado de primer trimestre, el objetivo, como decía, es detectar aquellos fetos que tienen un alto porcentaje de padecer alteraciones en los cromosomas 21, síndrome de Down, 18, síndrome de Edwards, 13, síndrome de Patot y los cromosomas sexuales. La tasa de detección de la trisomía 21 sería de un 90% con una tasa de falsos positivos del 4% en este cribado que realizamos en el primer trimestre. El cálculo de este riesgo lo vamos a realizar alrededor de la semana 12 a través de un software informático en el que vamos a introducir ciertos datos que son la edad materna, en el caso de donación de ovocitos, la edad de la donante, unos marcadores ecográficos, que los obtenemos de la ecografía de la semana 12, y unos marcadores bioquímicos, en una analítica que realizaremos más o menos alrededor de la semana 11. Todo esto, ecografía y analítica, lo realizaremos por debajo de la semana 14, concretamente por debajo de una medida del embrión que ahora os comento. Para el screening bioquímico realizamos una extracción de sangre para la que no hace falta estar en ayunas. Nosotros en San José lo hacemos entre la semana 10-11 y hacemos una determinación de los valores de PAPA y beta-HCG. Esta determinación debemos realizarla entre la semana 8 y 13. Y como os decía, idealmente alrededor de la semana 10, que es la semana en la que nosotros realizamos la analítica. Por otra parte, la ecografía debemos hacerla cuando el CR del embrión está entre 45 y 80 milímetros, que es entre las 11 y 14 semanas, y preferiblemente sobre la semana 12. En esta ecografía lo que vamos a hacer es sobre todo una valoración de la translucencia nucal, que es el grosor de la nuquita del bebé, que ya os ha contado Carlos en otro vídeo, la presencia del hueso nasal, vamos a hacer una valoración del flujo de tricuspidio y del flujo del ductus venoso. Cuando el CRL está por debajo de 45 milímetros, o sea, la medida de la cabeza al culete del embrión está por debajo de 45, vamos a tener que volver a programar la ecografía porque estamos demasiado pronto y puede haber errores en el cálculo de las alteraciones. Y la analítica igual, si nos hemos pasado, la hemos realizado demasiado pronto, habrá que volver a repetirla. Y si el CRL está por encima de 84 milímetros, vamos a tener que realizar ya un cribado diferente, que es el cribado del segundo trimestre. Ninguno de estos valores, si se encuentra en unos valores extremos de manera aislada, va a ser indicación de realizar otra prueba, salvo la translucencia nucal. La translucencia nucal aumentada por encima del percentil 99 sí que va a ser indicación de realizar una prueba invasiva y hacer un seguimiento más estrecho del embarazo. Vamos a hacer una mención especial a los embarazos gemelares. Cuando nos encontramos en una gestación gemelar bicorial, es decir, donde cada embrioncito tiene su propia placenta, vamos a establecer un riesgo para cada embrión. Mientras que una gestación monocorial con una sola placenta, el cálculo vamos a hacer un cálculo medio, teniendo en cuenta la translucencia nucal superior de los dos embriones. Y la edad del embarazo, siempre en los embarazos múltiples, y aprovecho y os cuento, que la establecemos en base a la longitud de la cabeza al culete del mayor gemelo. Como decíamos, cuando tenemos un riesgo elevado de tener alguna alteración genética con este triple screening, vamos a tener que continuar el estudio con otras técnicas y tenemos la opción del test de ADN fetal en sangre materna o podemos realizar una prueba invasiva. En cuanto al test de ADN fetal en sangre materna, lo que podemos decir es que tiene una alta tasa de detección de trisomía 21, que está por encima del 99%, con una tasa de falsos positivos por debajo del 0,1. Este método también va a analizar los cromosomas 18, 13 y los cromosomas sexuales y tiene potencial para llegar a cubrir todo el genoma. Pero un resultado positivo, es decir, cuando sí que parece que hay una alteración genética con el bebé, siempre vamos a tener que confirmarla con una prueba invasiva y los resultados negativos no son 100% excluyentes. Por otro lado, cuando nos encontramos, como decíamos, con una translucencia nucal por encima de un percentil 99, que es de más de 3,5 milímetros, o vemos malformaciones en la ecografía, la elección va a ser directamente realizar una técnica invasiva para el estudio genético del embrión,
¿Qué vamos a hacer en función del riesgo que obtengamos en el cribado combinado del primer trimestre? Bueno, pues cuando el índice de riesgo es mayor de 1 de cada 50 o la translucencia nucal, como decíamos, está por encima de 3,5 mm, vamos a ofrecer directamente una prueba invasiva. La de elección será la biopsia corial. Es importante recordar que cuando nos encontramos en una gestación con una translucencia nucal aumentada que presente un cariotipo normal, debemos seguir con ecografías morfológicas para valorar al embrión, incluyendo una valoración cardíaca precoz y una reevaluación exhaustiva en la semana 20 con la ecografía del segundo trimestre. Ante un riesgo intermedio, que sigue siendo elevado, pero bueno, entre 1 de cada 50 y 1 de cada 250 sin anomalías ecográficas asociadas, vamos a explicar a los padres la opción de realizar un test de ADN fetal libre en sangre materna, con el inconveniente de que la información que nos va a aportar es menos precisa y es más restringida, pero la ventaja de que no vamos a tener el riesgo de abortos que tiene una prueba invasiva. Y la otra opción sería, pues es una prueba invasiva con el inconveniente de presentar un riesgo de pérdida fetal de un 0,1-0,2% y la ventaja de que la información va a ser más completa y más precisa. En caso de que nos descantemos por un test de ADN fetal, como decíamos antes, si resulta positivo vamos a tener que confirmarlo y debemos saber que un negativo, aunque finalizaremos el estudio ahí, continuando siempre con las ecografías, pero un resultado negativo nunca va a ser 100% fiable. Cuando el índice de riesgo es menor de 1 de cada 250, podemos finalizar el estudio y en todo caso, si los padres quieren, siempre estará la opción de realizar un test de ADN fetal en sangre materna. Esto ha sido todo por hoy. En siguientes vídeos os hablaremos más en concreto de las pruebas invasivas, en concreto de la amniocentesis y de la biopsia corial. Y nada, os dejamos por hoy.